Bien, muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? La clase pasada estuvimos desarrollando algo muy importante, estuvimos comprendiendo que la estadística es una parte fundamental de lo que es una investigación. Las investigaciones se dividen normalmente en dos partes, una que es la parte cuantitativa y otra parte cualitativa. A nosotros nos interesa mucho la parte cuantitativa porque es el análisis estadístico que podemos hacerle a la cantidad de valores que se pueden obtener en el momento en que se hace cualquier tipo de encuesta. Una encuesta es simplemente un instrumento que levanta información, y levantar información es obtener datos cuantitativos. La clase pasada empezamos a desarrollar algo importante dentro de la estadística y es el ordenamiento de la información. Ustedes saben que estábamos comprendiendo algo muy importante. Nosotros cuando tenemos cierta cantidad de datos, pues los tenemos esparcidos. Tenemos datos pequeños, grandes, pero vuelven otra vez a estar pequeños, grandes, etc. Y lo que vamos a hacer es comprender una forma particular de poder hacer este proceso de ordenamiento de información. Empezamos desarrollando algo que se llama las tablas de frecuencia, pero en términos globales trabajamos solamente una de ellas, que se llama la tabla de frecuencia continua, conformada primeramente por 6 columnas, donde la primera columna la habíamos llamado los intervalos de la información que estábamos colocando. Colocamos una segunda columna que le llamamos la marca de clase, y en términos globales, si estamos tratando de determinar cuáles son los valores de la marca de clase, establecimos que simplemente era coger el límite inferior del intervalo de la primera columna, sumarle el límite superior del intervalo de la primera columna y dividirlo entre 2. Y lo dividíamos entre 2 era por eso, porque eran simplemente 2 valores. Y como estamos determinando promedios, pues el promedio de una información es simplemente sumar esa cantidad y dividirla entre la misma cantidad. Encontramos una columna tercera que se llamó la frecuencia absoluta, y el desarrollo de cada uno de los valores que van a estar comprendidos en esta columna está directamente proporcional entre los resultados de la primera columna, que están en los intervalos, y la cantidad de datos que vamos a trabajar. Establecimos algo muy importante, dijimos simplemente que dependiendo la cantidad de intervalos que yo voy a desarrollar, simplemente lo que hago es mirar los 2 valores que comprende cada intervalo, y esos valores voy y los busco entre la cantidad de datos. En este caso nuestra cantidad de datos es la muestra que estamos desarrollando. Creamos una cuarta columna que le llamamos la frecuencia absoluta acumulada, y lo único que nos quedó claro frente a ese proceso era que, como esta era mayúscula y esta era minúscula, lo que íbamos a hacer acá es acumular cada uno de los valores que íbamos a colocar acá, donde nuestro primer valor pues era el inicio de esa acumulación, y posteriormente simplemente lo que hacíamos era sumar los respectivos valores hasta obtener el último valor del resultado de la frecuencia absoluta acumulada. Una quinta columna la denominamos la frecuencia relativa, estableciendo que era una comparación o una relación que existe entre los valores de la frecuencia absoluta y el total de datos que vamos a trabajar. Que la frecuencia relativa la podemos obtener de 3 maneras diferentes. Podemos obtenerla como la relación entre los 2 valores, podemos colocar los valores aquí como una división, haciendo en la calculadora este resultado y entregando la respuesta con un mínimo de 3 decimales para que tuviéramos como un valor más exacto, y podíamos coger el resultado y multiplicarlo por 100 para que los valores que colocáramos acá los colocáramos en términos porcentuales. Y por último, creamos una frecuencia que se llamó la frecuencia relativa acumulada, y establecimos que era el mismo proceso que estábamos haciendo con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada acumulaba los valores de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada acumula estos valores, donde nuestro primer valor pues es el inicio de la acumulación de los resultados, y lo único que hacíamos era simplemente sumar hasta obtener el último valor. Dentro de las características básicas que estábamos desarrollando en este proceso, establecimos 3 cosas fundamentales. La primera, que la sumatoria de la frecuencia absoluta nos debe dar obligatoriamente el valor de la muestra. O sea, todos los datos, como los vamos a estar colocando acá, y salen de esta información, al final, obligatoriamente, yo debería obtener el resultado de 50, que es la sumatoria de sus valores. Dijimos
que en la frecuencia absoluta acumulada el último valor que se coloca acá viene a ser igual al de la muestra. Que si estoy trabajando la frecuencia relativa, el último valor que yo voy a obtener debe ser obligatoriamente 1. Si lo estamos trabajando como la relación entre los dos valores o si lo estamos trabajando como decimal, debemos llegar al 1. Si lo estamos trabajando en términos porcentuales, pues no va a ser 1, sino va a ser el 100%. Y por último, que el último valor de la frecuencia relativa pues va a ser también el mismo valor que vamos a obtener ahí. ¿Sigue? Entonces, simplemente lo que estamos aclarando dentro de lo que vamos a hacer el día de hoy, que es la parte de graficación, es que esto tiene que quedar bien, porque el día del parcial, que es dentro de 8 días, les va a aparecer esta información en su evaluación que lo van a hacer desde la casa, pero tienen que tenerlo claro para poderlo desarrollar. Entonces vamos a hacer ese mismo proceso que realizamos la clase pasada para poder encontrar estos resultados. No vamos a hacer ya todo el proceso, directamente vamos a hacer pasos directos dentro de cada uno de los análisis. Establecimos entonces que para el intervalo de y sub i menos 1 guión y sub i, lo primero que encontrábamos era el límite inferior y encontramos el límite superior. El límite inferior, el menor valor de los datos que están escritos allá, que es el número, casi el número 5. Y el límite superior teníamos un 43, hay un 54 como límite superior. Luego encontramos la diferencia entre los dos valores y a esa diferencia la denominamos el rango de los resultados. Entonces teníamos 54 menos 5 y establecíamos que el valor del rango era 49. En este momento tuvimos una regla. La regla es que la cantidad de filas que va a tener esta tabla no debe ser inferior a 5 y no debe ser superior a 15. Vamos a colocarle un valor, pero que no sea exacto. ¿Para qué? Para no pensar siempre en que llegamos a un punto y ya empezamos, sino que tenemos que hacer la comprobación general. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la cantidad de filas que voy a trabajar va a ser 6. ¿Sí? 6, ¿por qué? Porque cuando haga la división no me va a dar un valor exacto. 6, ¿qué significa? Que tengo construida mi tabla. Y lo único que pienso es que voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Que cuando empiece a desarrollar todo mi ejercicio, no debo sobrepasar los 6. Que si me falta un valor o me sobra un valor, es porque obligatoriamente algún proceso está mal realizado y tenemos que volverlo a mirar. A partir de ese punto, encontramos algo que se llama la amplitud. Esa amplitud es simplemente la relación que existe entre el rango y la cantidad de filas. ¿Pero qué es la amplitud? El tamaño que tiene cada uno de los intervalos que yo voy a colocar acá. Si yo he colocado un primer valor, lo que voy a hacer es colocar la amplitud y en el momento en que coloco la amplitud puedo colocar el segundo valor. O sea que es la distancia que existe entre los dos límites de los intervalos de la primera columna. Para nuestro caso, pues simplemente hacíamos una división y encontrábamos que el resultado era 49 dividido 6. ¿Y 49 dividido 6 cuánto nos da? 8.1, ¿sí? Como el resultado nos da decimal, entonces dijimos, no lo vamos a trabajar con decimales, vamos a aproximarlo para trabajarlo como si fueran números enteros. Pero el ejercicio con la información que está colocada hasta aquí es la real. Y cuando yo hago la modificación y digo, no, como me dio decimal, voy a crear una nueva amplitud y voy a aproximar al siguiente número entero sin importar el decimal. Esto es mi cambio. Y por ser mi cambio, van a suceder cosas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer una comprobación de información. Entonces, esa comprobación es la relación que existe entre la nueva amplitud que estoy trabajando, multiplicado por la cantidad de filas, y compararlo contra los resultados del rango. ¿Por qué lo comparamos contra el rango? Porque va a tener una influencia sobre los límites del rango. Es probable que el resultado que me dé influya sobre uno de los límites, o es probable que influya sobre los dos límites. Para poderlo hacer, pues simplemente vamos a hacer nuestra comparación y decimos, el nuevo valor que colocamos fue 9, lo vamos a multiplicar contra 6 y el rango que fue 49. Hacemos la operación, decimos 9 por 6, 54, y nos damos cuenta que si hacemos la comparación hay una diferencia de
5 elementos. O sea, tenemos que ese cambio que lo hicimos fue a criterio, o sea, fue un cambio que hicimos porque necesitamos que no aparezca el decimal ahí, tuvo una influencia de resultados entre lo real y lo nuevo de 5 elementos. ¿Qué significa? Que esos 5 elementos nuevos que aparecieron, yo tengo que repartirlos. Los vamos a repartir entre el límite inferior y los vamos a repartir entre el límite superior. Pero es importante que tengan muy en cuenta cómo es la repartición. La repartición es restado para el límite inferior y sumado para el límite superior. ¿Qué le vamos a restar? ¿Qué le vamos a sumar? Una proporcionalidad de la información que está colocada acá. ¿Proporcionalidad en qué sentido? 2, 3. No en decimal, porque normalmente cuando uno habla en términos proporcionales es 2.5 y 2.5. No. Es que uno de los límites va a tener una unidad más que el otro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es independiente. Si una persona dice, yo voy a colocar 2 y voy a colocar 3, cuando haga mi operación no lo puedo comparar con una persona que colocó 3 y colocó 2, porque las tablas son completamente diferentes. Pero sí tenemos claro que en el momento en que hacemos esta operación, los límites que teníamos originales van a cambiar. Ya no va a ser 5, va a ser 3, ya no va a ser, sino va a ser 57. Y a partir de aquí empezamos a construir nuestra tabla. ¿Qué significa la construcción de la tabla? Que debe comenzar en 3 y debe terminar en 50. Entonces lo que hacemos es simplemente pensar que como ya tenemos nuestra primera columna, nuestro primer valor va a ser 3 y el último valor 57. Entonces ahí en ese punto vamos a aclarar el hecho de que los cálculos que yo hago acá me deben dar exactamente para que la primera columna empiece en 3 y termine en 57. El tamaño que va a tener cada intervalo, como lo establecimos, es la misma amplitud, sea la amplitud antigua o sea la amplitud nueva. Antigua, porque en el momento en que yo hago aquí mi operación me dio ya un número entero, entonces no tengo necesidad de hacer esto. Nueva, porque hice un cambio. Obvié el decimal y estoy trabajando con un número entero. Pero el tamaño que está colocado acá, lo pueden trabajar de dos maneras diferentes. Pueden llegar y decir, voy a hacer mentalmente la operación y voy a tomar el resultado de 9 y colocar 3 más 9 me daría 12. O en su defecto, le colocan aquí arribita el más 9 para señalar qué es la operación que tienen que hacer. Dijimos algo que es fundamental en el desarrollo de la primera columna. Cuando yo estoy haciendo la construcción de las gráficas, en el momento en que yo miro este valor y estoy haciendo el análisis de una gráfica, ese valor es igual al límite inferior del segundo intervalo. O sea, establecimos que este valor también iba a ser 12. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy trabajando gráficas, como es la de histograma, pues nos damos cuenta de que las barras son pegadas, una tras otra. Y en el momento en que son pegadas una tras otra, pues no hay espacio entre los dos resultados. Por lo tanto, el límite superior del primer intervalo viene a ser el límite inferior del segundo intervalo. Y la sumatoria de la amplitud tiene que ser también la misma. Entonces simplemente decimos 12 más 9 me daría 21, volvemos a repetir el valor, más 9 me daría 30, 39, 48 y 57. Y observen que debe dar exacto. Si yo le sumo 9, 9, 9, 9, 9, 9, debo terminar en 57. Si yo he hecho la sumatoria y no me da 57, me da mayor o me da menor, algo sucedió. Y toca volver a repasar todo eso y mirar los cálculos que se están haciendo para poder hacer el proceso. La segunda columna, pues es sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información de la primera columna, donde lo único que me dice, vea, coja cada límite inferior de cada intervalo, súmeselo al límite superior de ese mismo intervalo y haga la división entre 2. Entonces lo que me están diciendo es 12 más 3, 15. ¿Y 15 dividido entre 2? 7.5. Recuerden, la modificación que se hizo de este decimal a este valor fue exclusivamente para la primera columna, para no tener problemas con decimales. Pero a partir de aquí hacia adelante pueden existir los decimales. ¿Sí? A partir de ahí ya son cálculos adicionales que se hacen y la división que se haga me va a botar números decimales en algunos casos.
16,5. O sea, cogimos los dos valores, los dividimos entre 2, me da 16,5. Pero dijimos algo importante. Podríamos hacer esto y hacer la división. O simplemente verificar que el tamaño que existe entre el primer valor y el segundo es igual a la nueva amplitud. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la nueva amplitud fue 9. Si el primero al segundo valor tiene el mismo tamaño de la amplitud y los resultados son iguales, porque ese es el proceso que estamos llevando a cabo, entonces el crecimiento que tienen los demás también va a ser igual a la nueva amplitud. O sea que ya no tendría necesidad de hacer este cálculo, sino puedo utilizar otro procedimiento. Simplemente formulo el primer resultado, siempre y cuando esté bien hecho, y lo único que hago es sumarle 9 hasta finalizar el resultado. ¿Cuánto me da 16.5 más 9? 25,5 más 9. 34,5 más 9. Y por último, 52,5. Ahí no sucede sumatoria alguna. Simplemente va a ser una información que nos va a servir para hacer un tipo especial de gráfica, que nos va a servir para hacer unos cálculos adicionales, que es el análisis que vamos a hacer después del primer parcial que vamos a desarrollar. Para nuestra tercera columna, encontramos que la relación de esa tercera columna está influenciada por los valores de mi primera columna. Mi primera columna es la relación que existe entre un primer valor y un último valor, dependiendo la cantidad de amplitud que yo vaya a trabajar. Pero precisamente ese tamaño o ese rango o ese desplazamiento que existe entre el primero y el último valor de cada intervalo, lo vamos a buscar dentro de los datos que tenemos escritos acá. Y se les recomendó que cuando estuviéramos buscando esos datos, diferenciáramos. ¿Cómo lo vamos a hacer para que si en algún momento los resultados no me dan lo que yo espero, pues pueda coger la misma información que yo tengo trabajada y simplemente buscar y verificar dónde se encuentran los errores? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, dentro de la muestra de 50 datos, verificar cuáles datos hay entre 3 y 2. Para eso pues simplemente decíamos, vamos a hacer un rayado. En este caso tenemos entonces un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Recuerden, el valor 12 es el mismo valor, pero para las gráficas que vamos a estar haciendo. El valor 12 y este valor ya no son iguales, porque este valor 12 es el límite superior del primer intervalo y este valor 12 es el límite inferior del segundo intervalo. Pero como ya lo tomé, no lo puedo volver a retomar. Entonces simplemente digo, listo, ya este valor sale, tomo del siguiente número que sería el 13 y del 13 al 21 vamos a buscar. Entonces del 13 al 21 sería un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 valores. Ya el valor 21 se tomó, vamos a tomar del valor 22 al valor 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Ya tomamos el valor 30, vamos a partir del 31 al 39. Un valor, 2 valores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores. Ya tomamos el valor 39, del valor 40 al 48. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y los que no estén marcados, pues deben ser los valores que están entre el 49. Entonces, 1, 2, 3,
Sí. 1, 2 y 3. 3 valores. Vamos a comprobar si el resultado es real. Le pegamos una sumadita a eso. Decimos 7 y 7 da 14. Y 8 da 22. Y 8 me da 30. Van 3 y 2 me daría 5. 50 que determina que en primera instancia la información que tenemos es real. Pero si en algún momento yo le hago una modificación a esto donde me da también 50, inmediatamente la tabla está completamente mal. Si por ejemplo después de hacer el conteo yo coloco aquí 4 y 4, que también me va a dar el valor 8, y que la sumatoria también me va a dar 50, ese cambio ya está mal, porque no es 4, 4, sino es 5 y 3. Y por lo tanto, si yo hiciera cálculos posteriores, de aquí para adelante estaría ya todo mal. Entonces, para que por favor tengan mucho cuidado con eso. Después de tener esa frecuencia absoluta, después de tener la marca de clase y tener lo que es el intervalo, esta tabla, que se llama la tabla de frecuencia continua, está, digamos, casi en su totalidad hecha, porque los resultados que yo plasmo en las 3 primeras columnas me van a servir para el resto de la información que yo vaya a trabajar. Por ahora estamos trabajando solamente 6, pero más adelante vamos a ver más para las medidas adicionales que vamos a hacer de análisis. Cogemos esta misma información para la frecuencia absoluta acumulada y vamos a empezar a sumar cada uno de sus valores en forma independiente. Primer valor, 7. Le sumo 17, 24, 32, 42. Y acuérdense que los dos resultados deben ser iguales, ¿no? O sea, la información tiene que ser igual. Para la frecuencia relativa, tenemos que tener en claro el hecho de que yo debo hacer la relación entre los valores que ya encontré de la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Vamos a utilizar decimales porque cuando vayamos a hacer graficación necesitamos información decimal. Entonces les voy a pedir el favor que me den el valor de 7 dividido 50, ¿cuánto les da? 0.14. 17 dividido 50. 0.34. 8 dividido 50. 0.16. 10 dividido 50. 0.2. 5 dividido 50. 0.1. Y 3 dividido 50. 0.06. ¿Sí? Sumamos eso, decimos 6 y 4 da 10, y 6 y 4 da 10, me daría 20. 0 iban 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 10, y queda exactamente el valor de Bond. Pero no se deben asustar si en algún momento el desarrollo de eso no les da exactamente el 1, porque dependiendo la cantidad de decimales que tengan las divisiones, si yo dejo de tomar del decimal 2 para adelante, lógicamente no me va a dar el valor 1, pero debe ser muy próximo al valor 1. Muy próximo significa que me debe dar 99.1, 99.3, 99.5. Inferior a 1, pero, perdón, 99 no, sino 0.99, ¿no? O sea, me debería dar 0.99 o 0.98 o 0.96, pero valores que son muy próximos al valor 1 y que están bien colocados, solo que cuando yo coloqué la información no coloqué el resto de decimales que de pronto desborda esas divisiones que estamos haciendo ahí. Para la frecuencia relativa acumulada, lo que hacemos simplemente es nuevamente tomar los valores de la frecuencia relativa, acumularlos uno a uno, esperando que el último valor que me llegue a mí a dar sea exactamente 1. Entonces 0.14 más 0.34, 0.48 más 0.16, 0.64 más 0.2, 0.84 más 0.1 y más 0.06, 100 o 1, ¿no? Y tenemos completa nuestra tabla. Esa tabla es simplemente el preámbulo para el desarrollo de cada uno de los procesos estadísticos que ustedes van a estar desarrollando cuando hacen investigación estadística, ¿no? Recuerda que en la investigación estadística se da en cualquier proceso, ¿no? Mercadeo, análisis de pacientes
procesos de desarrollo cuando se están hablando, por ejemplo, de medicamentos, resultados de los medicamentos, fallas en los medicamentos y cualquier proceso que me sirva a mí para comprender qué es lo que está sucediendo con algo que me interesa en algún momento mirar o analizar. Con esta información que tenemos escrita ahí, vamos a empezar a desarrollar unas cosas que se llaman las gráficas estadísticas. Entonces, la idea central de esto es que a ustedes se les dejaron 3 ejercicios en el aula. Se les dejaron 3 ejercicios en el aula y esos 3 ejercicios en el aula los van a complementar con el desarrollo total y con las 4 gráficas que vamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras 4 gráficas? Tenemos la primera, que se llama la gráfica de barras, que normalmente si lo buscan en un libro de estadística lo van a encontrar como los histogramas. Como no tenemos como mucho espacio de tablero porque no podemos borrar esa información, entonces pues voy a decirles a qué hace referencia la gráfica como tal e inmediatamente nos ponemos a trabajar en ella. Siempre que nosotros estamos mirando el proceso de las barras o el proceso de los histogramas, es como tener una herramienta para poderle mostrar a las personas qué es lo que yo estoy desarrollando y cuáles fueron los resultados que yo tuve. Normalmente, la clase pasada hablamos un poquito de eso, decíamos que si mirábamos una revista, mirábamos un periódico, encontrábamos gráficas. Probablemente si yo la miro, pues no le encuentro ningún sentido. Probablemente si una persona que la mira y le interesa el tema del que se está esbozando, pues inmediatamente reconoce y sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces las barras lo que van a permitir es mirarlas, subir, bajar o mantenerse estables. Dependiendo de la información que se esté colocando, es el análisis que le hace cada persona. En un reporte, cuando se está realizando para una empresa, que se está realizando para sus estudios directos, es simplemente una información clara que debe tener toda persona que mire los resultados. Si ustedes hacen un estudio a nivel psicológico y lo quieren mostrar a sus compañeros posteriormente, pues como son personas de su mismo ámbito, son sus mismos pares, pues fácilmente ellos dicen, ah, sí, mire, tan chévere lo que se obtuvo. Pero no hay necesidad de que le muestren eso. Ese fue el análisis estadístico. Con la gráfica determinan simplemente la claridad de qué fue el resultado final. Pero, como se van a dar cuenta después de su parcial, no nos basta con eso. Eso es una parte de comportamiento que van a tener los datos. Posteriormente, tenemos que analizarlos a profundidad para reconocer qué es lo que vamos a hacer con ellos. Para la parte de los histogramas, nosotros vamos a construir una cosa que se llama un plano cartesiano positivo. Bueno, les recuerdo que esta información está en su libro de estadística, ¿no? O sea, simplemente está ahí colocado. Sin embargo, si miran en la pestaña del aula virtual que se llama gráficas, ahí también encuentran información. Ya si tienen alguna pregunta adicional, no se les olvide utilizar el foro temático de gráficas, ¿no? Ya no el foro general, sino foros ya temáticos directos. Porque esta semana vamos a trabajar solamente con gráficas. ¿Sí? Les pido el favor que no me escriban por otros medios diferentes, porque entonces perdemos como contacto. Y fuera de eso, las dudas que existan sobre la parte gráfica, los demás compañeros no las ven. Y para ellos de pronto va a ser importante. Entonces en el foro exclusivo de graficación me escriben ahí y con gusto cualquier información la vamos a trabajar. ¿Por qué hemos llamado esas 2 lineecitas que acabo de trazar un plano cartesiano positivo? Normalmente cuando ustedes, si se acuerdan un poquito de eso en su bachillerato, los planos cartesianos simplemente era el cruce entre 2 líneas. Pero en el momento en que se cruzaban las 2 líneas, había una parte que era positiva, porque yo colocaba aquí los X, que eran los positivos, del centro hacia arriba, y iban a colocar los Y positivos, del centro hacia el lado izquierdo, los negativos, pero referente a X, y hacia abajo los mismos, pero referente a Y. Cuando uno está trabajando la parte de estadística, no se trabajan valores negativos. Se mira un comportamiento que de pronto tenga un desfase, pero no se habla nunca de valores negativos, por lo tanto la parte negativa no me sirve. O sea, no me sirve porque yo tendría aquí positivo, pero tendría comparación contra negativo, no me sirve. Parte negativa y parte negativa no me sirve. Negativo en Y contra positivo no me sirve. Todo tiene que estar relacionado exclusivamente con la parte positiva. Y le vamos a hacer un cambio. Ya no vamos a trabajar el eje X, ya no vamos a trabajar el eje Y, sino que en vez
de trabajar la parte en X, vamos a colocar los intervalos de la primera columna de nuestra tabla de frecuencia continua. Mientras que en la parte de Y ya no vamos a trabajar la parte de Y, sino vamos a utilizar la frecuencia absoluta, que es la tercera columna que hemos trabajado. ¿Por qué nos interesa ver eso? Si yo miro la información que tengo escrita acá y sé que el reconocimiento es que en esta primera columna estamos trabajando los intervalos, pues simplemente lo que tengo es el grosor, vea, el grosor de cada barra. O sea, simplemente que cuando yo llegue y diga voy a tener una barra, entonces yo empiezo pensando es qué grosor tiene esa barra. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la barra empieza a aumentar en cierta cantidad. Entonces es probable que yo la vea y diga, bueno, creció hasta este punto. Pero para que crezca, obligatoriamente yo tengo que mirar ese valor de aquí hasta aquí, cuántos valores hay para decir que la cantidad que yo voy a colocar que me permite el crecimiento de la barra, me va a diseñar mi primera barra. Y ese crecimiento lo da precisamente la frecuencia. ¿Sí? Frecuencia que son valores pequeños, como hay valores grandes. Pero ¿qué vamos a pensar entonces dentro del crecimiento que vamos a hacerle a nuestras barras? Lo primero que debemos pensar siempre, cada vez que estamos construyendo lo que son los intervalos, es plasmar en cada uno de los ejes la información necesaria y suficiente para que eso suceda. Si ustedes se acuerdan un poquito de lo que es un plano cartesiano, normalmente comienza en 0 y a partir de ahí empieza a crecer. Para la parte de estadística no necesariamente tiene que comenzar en 0. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a decir que nuestra barra va a comenzar en este punto, en el valor 3. Pero, como ya hemos dicho, desde el valor 3 al valor 12 es la nueva amplitud y lo mismo va a suceder con cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es indicar que si yo digo, por ejemplo, esta cantidad hasta acá, esa cantidad va a equivaler a 12. ¿Sí? Dime. Profe, o sea, el punto 0 no se tiene en cuenta. No hay necesidad. Arbitrariamente yo coloco, arbitrariamente coloco el primer valor. El primer valor, pero no necesariamente tengo que tener en cuenta el valor 0. No, no es por eso, es porque el comienzo de la primera barra comienza desde un valor diferente a 0. ¿Sí? Entonces, si lo estamos analizando en términos de resultados, yo lo que puedo pensar es que si miro del 3 al centro, que sería el 0, pues esa información no me sirve. Esa información se excluye. Y si lo hablamos en términos estadísticos, lo que hace la estadística es colocar un símbolo, que es una especie de letra n invertida. Bueno, invertida no, sino como ladeada, inclinada. Esa letra n lo que me dice es, de ahí para atrás no se utiliza para nada. ¿Sí? Y esa letra inclinada se puede colocar en los dos ejes, dependiendo de la información que yo esté colocando. Por ahora lo único que pienso es, de acá a acá no hay nada. Y de aquí para acá empiezo a desarrollar mi ejercicio. Como sé que el grosor de esto es la amplitud y cada intervalo que estoy colocando tiene también ese mismo tamaño, pues lo único que hago es colocar posteriormente los valores de los límites superiores de los demás intervalos, pero respetando este espaciado. O sea, aquí tengo que colocar más o menos, a mí me va a quedar ahí como más o menos, pero pues a ustedes les debe quedar 1 a ese resultado, porque simplemente toman 2 cuadritos de su cuaderno y ya queda determinado el resultado. Entonces tenemos 21, 30, 39, 48, 57. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la información que necesitamos para los intervalos. Para la parte de la frecuencia absoluta simplemente tenemos que verificar de qué a qué valor va. De qué a qué valor significa cuál es el menor y cuál es el mayor. Como les digo, pueden llegar y tomar la información desde 0, porque de pronto los valores son pequeños, pero cuando los valores son ya muy grandes, pues se desborda. Entonces no podemos pensar, voy a iniciar exactamente desde 0 para poder hacer el proceso. Lo mismo, recordamos que si por ejemplo yo digo, bueno, vamos a trabajar hasta 17, ¿no? Entonces voy a suponer por el espaciado que tengo acá, que voy a colocar de a 2 unidades. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
y 18. Si tuviera más espacio, pues lo hubiera hecho de a una unidad. Pero sí debemos tener muy en claro es que observen que la distancia que hay desde acá hasta acá son 9 elementos. Y que la distancia que hay de acá a acá son 2 elementos. Por lo tanto, no necesariamente los espaciados tienen que ser iguales e indicar la misma cantidad, ¿sí? Después de que tengo esto, ya el proceso final es muy sencillo. ¿Cómo se construye cada una de las barras? Simplemente lo que hago es ubicarme en cada uno de los límites del primer intervalo y hacer ascender con una línea vertical hasta el valor que le corresponde en la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes se van a ubicar en el valor 3, que está acá. Ponen su esfero ahí con su reglita pertinente y lo que hacen es ascender hasta el valor 7. Lo mismo va a suceder con el valor 12. Cuando tienen los dos valores, el valor del límite inferior y el valor del límite superior, ascendiendo hasta el valor 7, se cierra la barra. Entonces simplemente llegan ustedes y dicen, listo, complementé mi información hasta ese punto. Y tenemos nuestra primera barra. Lógico que cuando vayamos a hablar del segundo límite, perdón, del segundo intervalo, ese mismo valor que me sirvió como límite superior me va a servir como límite inferior. Y él y su límite superior deben subir hasta 17. Entonces, del valor 12, seguimos con nuestra línea y nos vamos hasta el valor 17. Lo mismo va a suceder con el valor 21 hasta 17. Y cuando terminemos, cerramos. Tomamos el límite inferior del tercero y lo hacemos ascender hasta el valor 8. Como ya está trazado, pues no hay necesidad de colocarlo, pero entonces este valor sí lo vamos a hacer ascender hasta acá aproximadamente y cerramos. Luego tenemos el valor 30 y el valor 39 que deben ir hasta 10. Entonces simplemente vamos a prolongar esto un poquito más y subimos este valor y lo complementamos hasta 10. Luego los otros dos valores van hasta 5 solamente, que viene a ser aproximadamente en este punto. Entonces subimos, lo colocamos y por último de 48 a 57 va a ir hasta 3 y 3 es más o menos por acá. Entonces llegamos y subimos. Para mí es más o menos, para ustedes debe ser muy preciso porque tienen su cuaderno cuadriculado. Hay una recomendación grande. El hecho de que yo lo haya hecho a mano alzada no quiere decir que ustedes lo tienen que hacer a mano alzada. Para ustedes es obligatorio que lo tienen que hacer con regla. ¿Sí? Porque ustedes nunca van a ver una gráfica estadística chueca. ¿Sí? Entonces, en eso deben pensar. Hay otra cosa importante, si ustedes hacen un tipo de gráfica, histograma, un tipo de barra de cualquier tipo en su computador, ustedes se dan cuenta que inmediatamente el computador le coloca colores. ¿Sí? Y si están trabajando con un computador antiguo, lo que hace es colocar una escala de grises. ¿Sí? Va a haber un gris más oscuro, uno más, pero siempre van a poder diferenciar cada una de las barras. ¿Qué significa eso? Significa que esta barra me habla de información diferente a esta barra. Así, en algún momento hagamos un histograma y resulta, por ejemplo, que los 3 primeros son del mismo alto. Todos son diferenciados, porque lo que me dice acá es diferente a lo que me dice acá y es diferente a lo que me dice acá. Y frente a ese concepto, entonces debemos pensar simplemente que esto hay que diferenciarlo. Recomendación, utilicen colorcitos. Sí, no es que nos estemos revolviendo en la primaria, sí, pero es que el color es visualmente influye sobre los resultados. Yo lo que voy a hacer es un rayado diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a rayar de esta manera. Aquí vamos a rayar en forma vertical. Aquí lo vamos a hacer en forma horizontal. Aquí lo trabajamos de esta manera. Aquí, por ejemplo, voy a poner unos punticos. Pensemos simplemente en que cada una de esas cosas son diferenciadores, ¿no? O sea, cada uno simplemente me está señalando que hay algo diferente dentro de los mismos tópicos que estamos trabajando. Y al reconocer esa diferencia, pues simplemente es pensar que la información que yo pueda leer del gráfico, pues va a ser diferente en cada uno de los esquemas que vamos a estar desarrollando. Este tipo de gráfica recibe el nombre de histograma precisamente porque es un diagrama de barras.
Han tenido la oportunidad de trabajar esto en Excel, en algunos gráficos, pero se han dado cuenta de algo muy particular. Cuando lo trabajan en Excel, las gráficas normalmente terminan separadas. O sea, uno hace gráfica de barras y termina esta barra, un espacio y la barra, un espacio y la barra. Eso sucede es porque el computador trabaja con datos discretos. Acuérdense que cuando estamos hablando de datos discretos, estamos hablando de datos que son contables, simplemente. Personas que tienen 5 años, entonces solamente ubican el valor 5 y dicen 10 y lo suben derecho. Entonces ya no hablan de 5 a 6 como una necesidad de ver que hay gente que tiene 5.1 día de nacido o 5.1 años más un día más hasta llegar al valor 6, sino que lo toman es como si fuera 5, 6, 7, y cuando van a hacer las gráficas empiezan a pensar solamente en eso. Aquí está el valor 5, aquí está el valor 6, aquí el valor 7, y muchas gráficas son estos. Esta línea y esta línea. Pero esas líneas se suceden es porque están trabajando estos valores como si fueran valores discretos o valores exactos. Para nuestro caso no son valores exactos porque tenemos resultados que van desde un valor hasta un valor. Por lo tanto, toda la información está plasmada dentro de esos resultados. Entonces no hay posibilidad de espacio para hacer ese tipo de separaciones. Y lo vamos a pensar simplemente de esa manera. Vamos a hablar entonces de otra gráfica que recibe el nombre de polígono de frecuencia. Estamos hablando de una cosa importante, ¿no? Estamos haciendo un esquema o unos esquemas que van a ayudar a encontrar o a determinar el comportamiento que tienen los datos que nos llegan a determinar o nos llegan a dar como resultado en un análisis. Lo que tenemos que pensar simplemente es, bueno, pero ¿qué tipo de gráfica me ayuda a mí a comprender mejor los resultados? En algunos casos, mirar un histograma pues tiene ese tipo de influencia. En otro, por ejemplo, como en la parte económica, ustedes se han dado cuenta que cada vez que hablan de dinero, lo mejor que pueden hablar del dinero es las líneas. ¿Sí o no? Entonces dicen, uy, que tuvimos un crecimiento, inmediatamente la línea va para arriba. No, que fallamos, se va para abajo. ¿Por qué? Porque la línea tiene como esa representación. Si va para arriba, estamos logrando las metas que estamos buscando. Si se va para abajo, la embarramos. O algo está sucediendo. Aquí entra entonces lo que se llama el polígono de frecuencia, que si lo queremos ver en términos de si es una barra o qué es simplemente una gráfica de líneas. Y esa gráfica de líneas, por tener la forma que va a tener, se llama gráfica de líneas quebradas. Ese polígono de frecuencia se puede obtener de dos maneras diferentes. Una manera es que, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de tener mi histograma ya hecho, lo único que yo debo hacer es ubicar en las barras que yo tengo escritas, en la parte superior de cada una de las barras, el punto central de cada una de ellas. Y cuando tengo definido el punto central de cada una de ellas, lo único que pienso es en unir cada par de puntos consecutivos. Tomo los dos primeros puntos y los uno con una línea. Entonces, establezco aquí una línea y tengo mi primera línea de lo que es un polígono de frecuencia. Tomo los siguientes dos puntos consecutivos. Entonces, va de acá y baja. Luego, los siguientes y los siguientes. Estamos como acostumbrados dentro de lo que alcanzamos a hacer en nuestro bachillerato, en que normalmente el trazado de gráficas en un plano cartesiano siempre partía de abajo. O nos ubicábamos aquí en el 0, 0, 0 y empezamos a hacer todos los procesos. Nunca vimos una gráfica que estuviera flotante. Resulta que los polígonos de frecuencia, dependiendo de los resultados, pueden ser flotantes. ¿Flotantes qué significa? Exactamente, o sea que no hay toque, ni acá, ni acá. O semiflotantes, si en algún momento cuando yo estoy haciendo un cálculo, pues me doy cuenta que vuelvo al valor 0 de la información que estoy trabajando. ¿Qué es lo que puede suceder, por ejemplo, en una bancarrota? En una bancarrota, pues, me fui hasta abajo y esto sobrepasó. Y muchas veces hasta me lo colocan acá y cuando llega de aquí hacia abajo lo colocan en rojo para decir
estamos endeudados por montones, ¿sí? Pero cuando no sucede así, entonces se crea una gráfica quebrada que se llama una gráfica o un polígono de frecuencia flotante, precisamente porque está ahí por encima. Mas no quiere decir que suceda de esa manera. Lo único que se está esbozando es lo siguiente. Por ejemplo, si hubiera un negocio. Los negocios normalmente comienzan desde cero. Sí, yo tengo que hacer una inversión y debo pensar, arranco desde cero. Pero muchas veces los negocios no son de esa manera. Alguien dice, no, yo tengo esta información para montar una fábrica. Y alguien le dice, mire, aquí tiene 100 millones de pesos. Entonces no inició desde cero. Inició con un capital y a partir de ese capital empieza a trabajar ese proceso. Y eso es lo que sucede precisamente con los polígonos que son barras quebradas flotantes. Pero dijimos que lo podíamos trabajar de dos maneras. Uno era utilizar precisamente lo que es el histograma y simplemente encima de él hacemos este proceso. En algunos casos yo alcanzo a ver en las revistas o en los periódicos que existe la combinación de los dos, pero no todas las veces se encuentra de esa manera. Otras veces yo tengo que determinar cuál es la forma de realizar ese gráfico. Y para poderlo hacer, vamos a crear nuevamente un plano cartesiano. Entonces, nuestro plano cartesiano, todos los que vamos a trabajar en términos de plano cartesianos, siempre van a ser los positivos. Pero, a diferencia de la información que hemos colocado en la parte de el histograma, nuestro eje horizontal va a ser la marca de clase y nuestro eje vertical va a ser la frecuencia absoluta. Si estuviéramos haciendo gráficas a pedido, probablemente no utilizaríamos la frecuencia absoluta. Uno puede utilizar aquí cualquier tipo de frecuencia básica. O sea, podemos utilizar la frecuencia absoluta o podemos utilizar la frecuencia relativa. Cualquiera de las dos nos sirve para hacer ese análisis. Pero digamos que por practicidad y evitarnos los decimales que tiene la frecuencia relativa, pues siempre vamos a utilizar nosotros la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el momento en que estábamos determinando lo que era la marca de clase, hicimos una operación. O sea, ¿qué operación estamos haciendo acá? Estamos tomando el límite inferior y le estamos sumando el límite superior. Y estamos dividiéndolo entre dos porque estamos encontrando lo que acaba de decir la compañerita, un promedio. Este promedio que yo encuentro acá es que referente al valor que encuentro acá. 3, 12. ¿Cuánto nos dio? 7.5. Si yo miro esto dentro de una línea horizontal, pues el 7.5 está acá. ¿Y qué es lo que ha hecho con los dos valores? Los ha dividido en dos partes completamente iguales. Entonces la marca de clase, cuando la vamos a utilizar allá, no vamos a pensar en un límite inicial y un límite final, sino vamos a pensar en el promedio de cada uno de los intervalos. Y eso es lo que sucede cuando estamos haciendo la gráfica. Cuando tenemos el histograma, observen que no pensamos en el límite inferior ni el límite superior, sino que directamente nos vamos al centro. Y pensamos bajo ese criterio. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para el análisis que vamos a estar desarrollando, en la parte horizontal vamos a colocar entonces los valores de la marca de clase. Como esos valores son en decimales, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a trazar aquí una n, que dice que van a haber unos valores por detrás que no voy a utilizar, y voy a empezar desde el valor 7.5. Ya miramos que el crecimiento que tienen los valores de la marca de clase era igual a la nueva amplitud. Por lo tanto, los valores o el espaciamiento va a ser el mismo. Entonces aquí voy a colocar simplemente espaciados iguales. Entonces esos espaciados me dice que yo puedo colocar entonces posteriormente 16. Falso. No, sí, no he hecho nada. Aquí me queda 25.5. Aquí 34.5. 43.5 y 52. La frecuencia absoluta puede ser la misma que yo tengo escrita acá o pueden utilizar otra. Vamos a suponer, por ejemplo, que por el espacio que tengo, que es un poco inferior al que tengo en la parte superior, voy a tomar de a 3. Entonces 3, 6, 9, 12, 15 y 18.
Entonces, vamos a hacer como una comparación entre la parte de arriba, donde ya tenemos el polígono de frecuencia montado encima de un histograma, y lo que vamos a obtener en la parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos haciendo una comparación de resultados, pues vamos a tomar el resultado de la marca de clase y lo comparamos contra este valor. Pero vamos a hacer una cosa diferente a lo que hicimos con el histograma. Acuérdense que el histograma separa uno en el límite inferior, separó uno en el límite superior, y con una línea vertical ascendí hasta el valor que le correspondía en la frecuencia absoluta. Aquí no vamos a hacer una ascensión de información en términos de una línea vertical, sino imaginaria. Yo me voy a parar en 7.5 y el valor de la frecuencia es 7. Entonces voy a subir imaginariamente hasta el valor 7. Entonces voy a decir aproximadamente aquí está y coloco es un punto. ¿Sí? Aquí es imaginario. O sea, la ascensión que se hace es imaginaria. El 16.5 va hasta 17, entonces subo imaginariamente. Subo imaginariamente hasta 17.5 por acá. Luego me voy al 25.5, que va hasta 8. Entonces subo imaginariamente hasta 8, más o menos por acá. El 34.5 va hasta 10. Entonces subimos más o menos por acá. El 43.5 va hasta 5, que queda más o menos por acá. Y el 52.5 que va hasta 3. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. El histograma, cogimos cada valor del intervalo y con una línea trazada desde esos límites, ascendimos hasta el valor que le correspondía en la frecuencia absoluta. Y en el momento en que alcanzáramos el tope máximo, cerrábamos la barra. Aquí lo que hacemos es simplemente subida en términos imaginarios, pero cuando lleguemos a ese número de la frecuencia absoluta, marcábamos el valor. Y vamos a hacer lo que establecimos en la parte de arriba. Cada par de puntos consecutivos los vamos a unir con una línea. Entonces acá tenemos una línea, aquí baja, luego acá, luego baja, y por último viene y se cierra. Y si observan, la gráfica que trazamos ahora y la gráfica que se encuentra en la parte superior tienen que tener más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Es probable que una sea más alta porque depende de los valores que estoy colocando, que sea más achatada porque están más pegados los valores, pero el comportamiento aquí tiene que ser completamente igual. Es importante para el trabajo que vamos a estar haciendo durante esta semana, que van a empezar el día de hoy. Las gráficas las tienen que hacer por separado. ¿Sí? O sea, no me van a hacer el histograma y encima me van a hacer el polígono. Las tienen que ser separadas. Una gráfica, dos gráficas, 3 y 4, que son las que vamos a trabajar. Y en la tercera vamos a trabajar una cosa que se llama una ojiva. Ojiva. Sin H, con J y B pequeña. Ojiva. Eso viene casi de pensar en que la estructura que tiene este tipo de gráfica tiene como la forma de una jiba. ¿Y cuál es la forma de una jiba? Pues cuando uno ve a la persona y dice, oh, ese está jiboso, ¿sí? Aquí va a suceder lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos simplemente a pensar de que nuestra gráfica ya no va a ser una gráfica de este tipo, sino que va a ser una gráfica que va a tener esa forma, ¿sí? Pero, como no tenemos los puntos necesarios para trazar exactamente esa curva, lo que vamos a hacer es que por medio de líneas rectas vamos a mirar ese comportamiento, ¿sí? Entonces vamos a mirar ese proceso. Para eso pues lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a construir nuevamente nuestro plano cartesiano, y ese plano cartesiano, a diferencia de lo que tenemos escrito allá, vamos a hacerle también una variación. Recuerden que la variación aquí fue, en vez de los intervalos, la marca de clase. Aquí nuevamente van a ser los intervalos, pero lo que vamos a colocar en la parte vertical va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que es la que nos permite precisamente ver el crecimiento que va a tener el resultado que vamos a estar trabajando. ¿Por qué se llama acumulado? Simplemente porque no nos interesa un solo valor
si nos interesa, por ejemplo, la sumatoria de los 2 valores, o la sumatoria de los 3 valores, o la sumatoria de los 4 valores. O sea, nos interesa mirar el comportamiento general que ha tenido algo durante un proceso de tiempo que estamos desarrollando, durante un proceso que se esté llevando a cabo, durante una secuencia de análisis que me interesa. Y para eso, pues simplemente pienso es que voy a tomar nuevamente los intervalos de la primera columna y lo vamos a comparar contra la frecuencia absoluta, pero la acumulada. Para eso, nuevamente, en el eje X vamos a colocar los intervalos. Entonces, nuestros intervalos, igual como los tomamos en este punto, vamos a suponer que vamos a tomar aquí el valor 3, 12, 21, 30, 39 y 48 y 57. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada sí tenemos que mirar cuál es el menor de los valores, 7, y debemos llegar a 50. Entonces, como es pequeño el tablero, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que eso va a suceder de a 10. 10, 20, 30, 40 y 50. Es siempre fundamental como tener claro que una mejor gráfica se ve mientras más espacio exista dentro de los procesos, ¿no? Porque yo lo estoy trabajando de a 10, pero probablemente no vamos a ver la claridad que debe tener el comportamiento de la gráfica, que si lo tomáramos, por ejemplo, de a 1, de a 2, de a 3. Entonces, entre más espacio yo tenga en ambos lados, pues mejor va a ser el desarrollo que se va a hacer. Va de 7,50. Lo que pasa es que no tengo necesidad de colocar el 7 como valor primario. Simplemente pienso el 7, si miro este resultado, pues el valor 7 va a estar como por acá. ¿Sí? Ah, no, falso. El valor de 7 está como por acá. Bueno, vamos a repasar un poquito este cuento. Cuando estuvimos desarrollando la parte del histograma, nos paramos en el límite inferior y nos paramos en el límite superior, pero ambos valores, por medio de una línea vertical, ascendía hasta el valor que le correspondía en la frecuencia absoluta. Ambos. O sea, si yo tuviera posibilidad de colocar un esfero doble, yo trazaría una línea doble inmediata. ¿Sí? En el polígono de frecuencia, vamos a tomar el concepto que se trabajó acá y vamos a trabajar el concepto que se trabaja acá también. Aquí pensamos en esa línea que va a subir, pero aquí pensamos en un desplazamiento imaginario. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener muy en cuenta? Nosotros trabajamos nuevamente los límites inferiores y los límites superiores de cada intervalo en forma separada. Pero para nuestro primer valor, cuando yo lo vaya a trabajar, ese primer valor no se mueve. O sea, el primer valor dice, mi intervalo primero va de 3 a 12, entonces el primero se quedó ahí quieto. No hizo nada. Se quedó esbozado ahí. Mientras que el segundo valor sí va a ascender hasta el valor que le corresponde en la frecuencia absoluta, que es 7. Entonces, ese valor, pero también va a subir en forma imaginaria. Entonces, llega acá y sube y dice, más o menos por acá. ¿Sí ven, no? Aquí sucedió doble. Los dos sucedían y subían al mismo tiempo y trazados. Aquí, imaginariamente, el punto único que tengo de la marca de clase es el que subía. Aquí no. Aquí tengo en cuenta los dos límites, pero el primero se quedó quieto. Y el segundo, imaginariamente, debió subir hasta el valor que le correspondía en la frecuencia, que es 7. Ahora, estamos pensando en que este es nuestro primer intervalo. En nuestro segundo intervalo, recordamos que este valor es el límite superior del primer intervalo, pero este valor es el inferior del segundo. Aquí va a suceder lo mismo. ¿Qué sucedió con el primer intervalo? ¿Se movió? No se movió. En el segundo, el primer intervalo no se va a mover. ¿Pero dónde se queda? Donde terminó el otro. ¿Sí? Entonces ahí se quedó. Mientras que el valor 21 se va a ir hasta el valor 24. Entonces simplemente lo que decimos 21 llega y asciende hasta el valor 24, más o menos por acá. Como les digo, para ustedes tiene que ser eso como lo mejor posible, ¿no?
Otra vez con estos marcadores. 24. Nuevamente, para el tercer intervalo el valor 21 se quedó quieto acá, mientras que el valor 30 se fue hasta 32. Entonces acá llegó y subió hasta 32, más o menos queda por acá. En el cuarto intervalo se quedó el 30 quieto y el valor 39 va hasta 42. Entonces los hacemos subir y el 42 está más o menos por acá. En el quinto intervalo se quedó el 39 quieto, mientras que el 48 va hasta 47. Entonces acá, 47 es más o menos por acá. Y el 48 en el último intervalo se quedó quieto y el 57 se fue hasta el 50 por acá. Hacemos lo mismo que hicimos en el polígono de frecuencia, cogimos cada par de puntos consecutivos y los unimos. Solo que observen, este es flotante, este no. Este parte desde el valor donde se quedó quieto y empezamos a ascender. Asciende y empieza a moverse. Y precisamente pues tiene el comportamiento que les acabo de decir. ¿Sí? Una jiba, ¿sí? Tiene ese comportamiento. Es importante que no me tracen la curva. ¿Sí? Parece que fuera una curva, pero no es una curva. Es la unión consecutiva de líneas rectas. Entonces esto debe ser trazado siempre con reglita para que no vayan a tener como dificultad en ese proceso, ¿no? Y vamos a hacer nuestra última gráfica, que se llama el pie o pastel. Entonces, pie o pastel. Ya nombramos como alguito la clase pasada de que era un pie o pastel, ¿no? Simplemente es una torta que uno hace y esa torta pues simplemente es una circunferencia. Ustedes hacen de cuenta que es una circunferencia, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de trazar la circunferencia con un compás y hacer el círculo bien hecho, normalmente ese trazado se hace teniendo en cuenta también nuestro plano cartesiano. O sea, nuestro plano cartesiano lo que hace es dividir esa circunferencia en 4 partes completamente iguales. Y si estuviéramos hablando del concepto que se maneja cuando se trabaja una circunferencia y se habla de grados, entonces lo que me dicen es, aquí está 0 grados. Empieza a prolongarse la abertura de la circunferencia y cuando llega a este punto llega a 90 grados. Cuando llega y se toca con la parte horizontal del eje X, llega a 180 grados. Baja, toca la parte negativa del eje Y, llegaría a 270 y vuelve y llega acá, entonces completa los 360 grados. ¿Sí? Pero en nuestra tabla, tal como la hemos esbozado acá, pues no la tenemos en términos de grados, sino la tenemos en términos decimales, que eso fue lo que colocamos acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es colocar una columna adicional. Vamos a hacerla aquí pegadita. Y esta columna adicional es colocar esa frecuencia relativa en minúscula, pero en términos porcentuales. ¿Cómo hacemos para convertirlos en términos porcentuales? Simplemente tomamos los resultados de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Si lo multiplico por 100 es simplemente correr 2 espacios. O sea, por 100 significa 14, 34, 16, 20, porque se corren 2 espacios, uno acá y otro 0 adicional, 10 y 6. Y si le hago una sumadita, eso me va a dar el 100%. ¿Sí? O sea, simplemente pensamos es, listo, hemos hecho una diferenciación, ya no estamos trabajando. Primero que todo, recordamos que la frecuencia relativa se puede colocar como una relación entre 2 valores. Segundo, que se puede colocar como decimales. O tercero, que lo puedo hacer
colocarlo como porcentajes haciendo una multiplicación por 100 cada uno de los valores y colocarlo en términos porcentuales y la sumatoria me debe dar obligatoriamente 100%, ¿no? Entonces pensemos en ese 100%. Si resulta que yo tengo una torta, que es esta que tenemos escrita acá, y me tomo toda la torta, ¿cuánto me tomé? El 100%, ¿cierto? O sea que lo que yo puedo pensar es, listo, si miro el concepto en términos de porcentaje y hablo de todo como el 100%, pero lo miro en términos de grados y me doy cuenta que todo equivale al 360%. Entonces tengo que hacer una regla de 3 para saber qué, para saber a qué equivale cada uno de estos porcentajes, pero en términos de grados. Y lo vamos a pensar en el hecho que acabamos de hacer. 360 grados equivale al 100%, entonces 14 ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Y no es que tengamos que ponernos a hacer un poco de matemática rara, ¿no? Porque es que esta reglita ustedes la colocan igual y lo único que hacen cambiar es esos valores que están escritos allá. O sea, ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son mis valores? X es igual a 360 grados por 14% dividido 100%. Vea, simplemente, entonces cancelan esto y el resultado queda en grados. Van a buscar el otro valor, quitan esto y lo cambian por 34 y hacen la misma operación. O sea, esa tablita simplemente se va a quedar fija siempre que vayan a hacer un cálculo. Entonces, vamos a determinar una columna. Sería el ideal tener la oportunidad de colocar allá la columna, pero como colocamos todo tan pegado, vamos a colocarla aquí la columna. Esta columna que estamos colocando es la frecuencia relativa, pero en grados. ¿Sí? Entonces, por favor me hacen la operación 360 por 14 sobre 100. Entonces, 50.4. Quitemos el 14 y coloquemos 34. Entonces, 360 por 34 sobre 100. 122,4. Quitamos el 14 y colocamos 16. 57,6. Quitamos ese valor y colocamos 20. 72. Quitamos ese valor, colocamos 10. 36. Y quitamos ese valor y colocamos 6. 21.6. ¿Sí? Todos los valores que tengo aquí son grados. Es importante que pensemos en tener un transportador, ¿no? Sí, un transportador es clave. ¿Sí se acuerdan que es un transportador, no? Entonces, recuerden, esta muchacha. Entonces, un transportador es una cosita que vamos a colocar acá en el centro, ¿sí? Y que tiene información aquí colocada en grados, de 0 a 180. Cuando yo tengo esa oportunidad, pues simplemente voy y coloco ahí y luego trazo la línea. Como aquí no tengo esa opción, entonces lo que vamos a hacer es aproximar los resultados, ¿no? Pensemos en el valor 50.4 como primer resultado. Sí, veo. Entonces, esto es como la mitad. Entonces, acá. ¿Sí? Por ahí. Entonces, yo voy a suponer que aquí está el valor 50.4. Pero debo pensar en mi recorrido. Yo tengo aquí 50.4. Por lo tanto, si es 90, me debió haber quedado aproximadamente 40. ¿Sí? Porque 50 más 40 me da 90. Ahora voy a trazar 122. Entonces pienso, 90 más 40, ¿cuánto me da? 130, ¿cierto? Pero no es 130, es 100. Entonces, el otro debe estar como por acá. Vuelvo a repetir, ¿no? Tracé mi 50. Aquí está el 50. Empieza desde el 50. Claro. O sea, tengo mi 50 ahí. Este pedazo me lo comí. ¿Ya? Sí, profe, Ese por ahí. paila, ¿no? Pero nos quedó este pedacito
que si es 90, me quedó 40. Como sé que esto va de 90 en 90, entonces todo este pedazo equivale a ¿cuánto? Y 40 que me quedó, 130. Pero necesito, como no sé, simplemente tomo un pedacito antes y digo, entonces está acá. Y en este punto estamos ubicando 122.4. ¿Cuánto me quedó? Si era 130, me quedó 8. Aproximadamente 8 grados. 8. Pero necesito 57. Entonces necesito otros 50. Por acá. ¿Sí? Entonces aquí coloco el resultado. ¿Sí? Y ahí colocamos 57.6. Y me quedó aproximadamente 40. Nuevamente. Pero necesito son 72. Entonces si tengo 40, necesito 32. Aquí están. Recuerden que estas líneas no existen. Esas son las líneas del plano cartesiano que se utilizaron para esbozar el ejercicio. ¿Sí? Esta línea no existe. Listo. Y tengo en este pedazo 72. Luego necesito repartir ese pedazo entre 36 y 21. Pero como 36 es mayor, entonces lo voy a colocar por acá. Entonces aquí está 36 y aquí nuevamente llega a 21.6. Pero, vuelvo a recortar. Lo único que estoy pensando aquí es en tomar esto y convertirlo en la información que tengo escrita acá. Cuando yo tomo mi primer valor equivalente a 50.4, es 50.4 grados. Pero ustedes nunca ven en una gráfica 50.4 grados. Lo ven en porcentaje. Entonces, 50.4 es en realidad 14%. Entonces, simplemente lo que pensamos es, listo, este pedacito que está acá, que lo vamos a diferenciar también, equivale al 14%. Pero ese ya lo tomé. Sí, ese ya está tomado. Entonces, ¿qué necesito pensar? Si de aquí hasta la parte superior eran 90 grados y ya tomé 50, pues 90 menos 50, ¿cuánto me da? 40. O sea que aquí en este pedazo está 40. Pero necesito 122. Ahora sé que cuando coloqué el 90 y me fui hasta acá, he recorrido 90 grados. Y 90 más el 40 que tengo acá son 130. Pero necesitaba 122. Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente tomé un pedacito inferior. De tal forma que todo este pedazo que está colocado acá no equivale al 122, sino equivale al 34. Entonces, este pedazo es el 34%. Lo mismo, simplemente lo que hice fue pensar, dejé de tomar 8 unidades, porque tomé hasta 122 y me quedaron 8, pero necesito 57. Entonces, simplemente lo que hago es complementar más o menos hasta cuánto equivale ese proceso, y cuando lo haga, suponer que ese resultado no es 57.6, sino es 16%. Luego trabajo el 72% y empiezo simplemente a trabajar ese proceso. Entonces, no es 72 grados, sino es 20%. El otro pedazo es 10% y el último pedazo es 6%. Lógico que, como ven, estoy tratando de hacer rayados diferentes. Entonces hay que colocarle colorcitos, ¿no? Colorcitos diferentes para diferenciar que cada uno de los pedazos del pastel es simplemente algo diferente. Hagan de cuenta que están haciendo un pastel variado y cada pedazo es un sabor diferente. ¿Sí? Entonces es pensar en eso. ¿Qué tenemos comprendido acá? Dentro de la parte estadística que nosotros estamos desarrollando, esa parte de estadística debe ser clara en el sentido de que es simplemente tomar cierta cantidad de información y analizarla. Pero no es simplemente llegar y pensar que si yo hago un monacho, con ese monacho yo puedo informarle a las personas qué es lo que obtuve. Es pensar que la información que estoy colocando debe llegar a cierto tipo de personas. Porque yo sé que la mayoría de ustedes cogen una revista de un periódico y ven una gráfica y ni se ponen a mirarla, sino simplemente, pasen la hoja.
Pero si entraran a una revista especializada de psicología, donde se estuviera hablando, por ejemplo, de una enfermedad psicológica, el estrés, pues probablemente, pues vamos a chismosear qué es lo que obtuvieron ahí, vamos a mirar cuál fue el reporte, vamos a mirar cuáles fueron los resultados. Y si miramos una gráfica, qué gráfica tan interesante. Y de pronto si hay una bibliografía, pues voy y miro la bibliografía y empiezo a mirar cómo es que se obtienen esos resultados. Porque más adelante ustedes van a ser esos escritores. Más adelante ustedes van a ser las personas que van a esbozar esos informes. Cuando ustedes tengan sus propios consultorios y les lleguen ciertos tipos de pacientes, probablemente cuando empiezan a sacar apuntes, empiezan a escucharlos, se van a sentir de que esas son las personas que tienen que ser investigadas. Porque si le encuentran una solución a ese problema, pues esa solución no va a ser particular, va a ser general. Y esa general parte de esto, parte de la información que ustedes van a dar. El día de hoy se van a sentar juiciosos a trabajar en grupo, hacen su gráfica, hacen su tabla y hacen sus 4 gráficas. Pero como habíamos quedado, tienen toda la semana para poder hacer ese proceso. ¿Sí? El próximo sábado tienen que entregarlo. Recuerden, nombren la persona adecuada que va a subir esa información. ¿Sí? Siempre debe haber un paciente que sea el responsable de eso. ¿Sí? Entonces, por favor, simplemente piensen en ese proceso, porque los resultados que tengan acá, cuando vean su estadística nueva, que se llama estadística inferencial, es clave. Y parte exclusivamente de esto. ¿Listos? Por cada ejercicio le hacemos las 4 gráficas. Por cada uno. O sea, que tienen que entregar 3 tablas y 12 gráficos. Todo en PDF, sí. En PDF y escaneado. Las grafiquitas con reglita y todo el cuento, ese. Las grafiquitas con regla y con todo el proceso, ¿no? Lógico que el último, para los que no tengan compás, pues todavía no lo podrán hacer. Pero los otros sí pueden ir ahondando en ese proceso y pregunten cualquier duda que tengan. Entonces reúnanse por favor en grupo y empiecen a trabajar.